Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 20 de diciembre. Vamos a dar inicio al webinario de cómo fortalecer la autoestima. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la acompaña Joaquín Mendoza Alfaro, especialista de Findes en el área de desarrollo humano y desarrollo organizacional, diplomado en Administración de Tiendas de Autoservicio, diplomado en Administración Estratégica por Calidad, certificado como habiendo participado en diversos cursos, conferencias, seminarios de calidad, servicio, desarrollo en el extranjero. Actualmente dirige su propia firma de consultoría en sistemas de calidad y desarrollo. Invito a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias, comentarios y al término de la plática. Joaquín, buenas tardes, podemos iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Buenas tardes. Es un placer estar. Vamos a tratar un tema muy interesante, que es cómo fortalecer la autoestima. Tema, básicamente tenemos como objetivo que ustedes analicen las diferentes técnicas. La autoestima. De manera que a partir de esto puedan definitivamente sentirse mejor. Estamos definiendo términos. Autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y comportarnos y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Cómo nos sentimos con nosotros mismos y a partir de esto, cómo interactuar. Un elemento muy importante en todo esto se le conoce como la escalera de la autoestima. Parte precisamente del autoconocimiento. ¿Qué tanto sabemos, nos vemos e interpretamos cómo somos cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos? Es el autoconcepto, que es la forma en la cual nosotros, que representa la actitud del individuo hacia sí mismo y su propio. Está también el autorrespeto y, por supuesto, la autoestima. Y algo muy importante, en la cual nosotros nos autoafirmamos. ¿A partir de qué nos autoafirmamos y cómo nos autoafirmamos? Entonces, tienen una autoestima baja, generalmente tienen una pobre evaluación de sí mismos. La ilustración puede ir desde la forma en la que vemos nuestro cuerpo, en la que vemos la valía personal, en la que vemos nuestra inteligencia, nuestras capacidades, buenas o malas relaciones con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. La autoestima es vital porque es precisamente lo que nos lleva a tener una vida sana. Como dice Abraham Maslow, lo esencial de la persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma. Estima, difícilmente se podrá sentir bien y sentirse bien con los demás o hacerse. ¿Cuáles son las ventajas de contar con una buena autoestima?
Para empezar, fallas de mejor grado, sin exagerar o sin minimizarlas, darles verdadera, en un momento dado, un error y aceptarlo como tal, valga la expresión, sin tirarse al piso. Saber manejar la presión con los otros, no ceder necesariamente a la presión de los otros. Cuando yo tengo una buena presión de los otros, no me dejo intimidar. Por supuesto, una persona con buena demo de la agresividad, que es amenazar a otros, porque se sabe valiosa y también igualmente, por supuesto, nos da la capacidad de creer en nosotros mismos, y que es tener ese valor y esa seguridad sobre nuestras capacidades. Dispuesta a probar nuevas cosas. No se amedrenta ante la situación, más proclive a abrazar rápidamente el cambio. Y por supuesto, esto también nos va a apreciar, saborear y disfrutar mejor la vida, porque no teme a la vida. Como mencionaba igualmente, cambiar lo malo, una persona autoestima está dispuesta a cambiar, y eso no lo, especialmente para líderes, les da la posibilidad de guiar a otros de manera sana, sin agresividad o caer también en el otro extremo que podría ser la pasividad. Podemos tener una autoestima baja, una persona que definitivamente con lo que hace consigo misma no se aprecia, no se valora, e igualmente no valora sus conductas, sus acciones, sus resultados. Fluctúa precisamente entre sentirse sano y apto y en momentos. Y por supuesto, las personas que tienen una alta autoestima son aquellas que tienen o se sienten, pueden tener la opción en ese sentido de tener buenas relaciones, su propia motivación a partir de hacer cosas que ellos valoran y saben que están bien. Fortalecen y le dan sentido a la autoestima. Es la capacidad, la conciencia de capacidad que puedo hacer las cosas, que es en ese sentido esa confianza que tengo en mí mismo para hacer. Y por otra parte está la conciencia del valor personal, y es mi autodignidad, el saber yo está fundamentada realmente en mi autoaceptación de lo que soy, pero también es la autoaceptación incondicional de los demás, siendo como sean, pero también la autoestima se puede construir o destruir a partir de al encontrar buenos modelos. Por eso es muy importante que en la infancia los niños tengan buenos modelos. Efectivamente son los principales modelos, los maestros. Otra parte importante es la parte saber realmente por qué nos dan los elogios, saber apreciar los elogios y darles, enfocarse en lo positivo. Vamos a ver que en buena medida también la autoestima está ligada en ese sentido a mantener las críticas al mínimo,
Por ejemplo, especialmente los niños son muy proclives a las críticas. Cuando se critique a alguien es importante que se critiquen sus acciones, no su persona. Entonces, cuando criticamos, obviamente le estamos pegando directo a la autoestima. Y por supuesto, cuando nosotros establecemos metas, se crea un sentido de logro en nosotros y eso fortalece nuestra autoestima, entre muchas otras. Por supuesto, probablemente hay muchos malos ejemplos. Para empezar, compararse con otros. Cuando siempre vamos a encontrar personas que están debajo de nosotros en lo que sea, nuestro desempeño, hacemos, pero también vamos a encontrar personas que están arriba de nosotros. Entonces, que nos vaya a llevar a ningún lado, porque siempre vamos a encontrar uno u otro. Otra forma de estos pensamientos, y es pensar lo peor de lo que hacemos, lo peor de nosotros mismos. Mismo nos lleva precisamente a sentirnos víctimas, nos sentimos víctimas de los demás, nos sentimos impotentes ante los demás, en desamparo prendido. Igualmente, el abuso de drogas o alcohol usualmente nos lleva a ese autoconcepto, esa forma en la que nos vemos a nosotros mismos y en consecuencia a la autoestima, entre muchos otros. Tenemos también ese concepto que es el círculo de la autoestima. La autoestima, cuando yo tengo una valoración propia negativa, una valoración poco realista, extremo de lo desastroso, mi imagen propia se va deteriorando ante mí mismo. Pensamientos, y lo peor de todo es que no solamente es mi imagen, y ahí es donde yo ya me lo creo, sino que empieza tanto la conducta refuerza esa imagen propia negativa y caemos en una autoprofecía. Como me valoro negativamente, tengo una imagen propia negativa, entonces me conduzco negativamente. Y entonces se refuerza, entonces caemos en un círculo vicioso. Las personas que tienen una imagen, una valoración propia positiva y se conducen entonces de una manera positiva. En lo que es la parte de las sugerencias para fortalecer la autoestima. Estas sugerencias mucho en elementos científicos de la psicología que se han dado en los últimos años. Es importante de todo, debemos encontrar cuál es la causa de esa baja autoestima. Los que tienen una baja autoestima caen en generalizaciones. Y es a partir de estas que a partir de un hecho aislado se crean una regla universal, general, que para cualquier situación o momento, si soy malo para una cosa, empiezo a creer que soy malo para todo. Y aquí lo más importante es determinar la autoestima. Entonces, aquí mi sugerencia es identificar cuál es esa causa raíz, en dónde nace esa baja autoestima. Una herramienta que nos puede servir para esto, por ejemplo, es la de los 5 porqués. Podemos empezar preguntando, ¿sentimos mal? Y nuestra respuesta, le añadiremos un nuevo porqué. Por ejemplo, ¿me puedo llevar bien con los demás? El siguiente porqué sería, ¿por qué no me puedo llevar bien con los demás? Tendría una nueva respuesta por los demás porque
no sé entablar una buena comunicación con ellos, ¿por qué no puedo entablar una buena comunicación con ellos? Y así sucesivamente al quinto porqué, que me daría la causa raíz de específicamente de esa situación. Entonces, se puede basar en una generalización. Hay cosas para las que podemos ser buenos, hay cosas para las que nuestro desempeño es excepcional y hay cosas para las que tenido práctica no nos van a salir las cosas bien. Entonces, no podemos generalizar y tenemos que encontrar en dónde está la estima. Otro elemento que nos puede ayudar mucho para fortalecer nuestra autoestima es basarnos en nuestros valores. Nosotros mismos, este es un prerequisito de una buena autoestima porque nos vamos a estar fundamentando en nuestros valores. Nuestros valores alentar a hacer las cosas bien. Los valores son algo en lo que nosotros creemos firmemente, son nuestros pensamientos más interiorizados. Y algo que fortalecerá definitivamente nuestra autoestima es vivir de acuerdo a nuestros valores. Entre más congruente sea nuestra conducta con nuestros valores, mejor nos vamos a sentir. Cualquier persona que se comporte en contradicción con sus valores se sentirá pésimamente. Entonces, tendremos que ser congruentes nuestros valores y nuestro comportamiento. Esta es una de las cosas más interesantes que se ha descubierto. De nuestra autoestima es sencillamente no hacer nada. Cuando nosotros estamos enfrascados en el temor y caemos en paro aprendido, usualmente nos quedamos inmóviles, no hacemos nada, porque como estamos tan temerosos, tenemos de que no haciendo nada no nos pasará nada. Se ha encontrado que la autoestima entonces no depende del resultado de lo que nosotros hacemos. El simple hecho de atrevernos a hacer nos va a dar esa posibilidad de sentirnos mejor. Depende entonces simplemente de nuestra autoestima. Aumentará cuando enfrentemos las circunstancias y disminuye entonces cuando las evitamos. Por lo tanto, tendernos a hacer. Y esta es una de las más importantes. Convertir pensamientos negativos en respuestas racionales. Si no hacemos esto, como lo hemos mencionado antes en el círculo de la autoestima, estamos lamentablemente creyendo aquello que pensamos. Por lo tanto, pues uno se convierte en lo que piensa de uno mismo. Hay muchas distorsiones de pensamiento que generalización de la que ya hablé. Otra, por ejemplo, puede ser una designación global. Se usan términos peyorativos para describirse en vez de describir el error específico concretado en ese momento temporal en el que sucedió. Es también las filtraciones, se presta una atención selectiva solamente a lo negativo y se desatiende cualquier cosa positiva que incluso... También está el pensamiento polarizado, pensamientos de todo nada, de blanco negro, se llevan cosas extremas. Está también la autoacusación, uno se encuentra culpable de todo, uno asume la culpa de cosas que incluso no le tocan. Personalización, empezamos a suponer que todo tiene que ver específicamente con nosotros y nos comparamos negativamente. Está la lectura del pensamiento, que es la suposición, que no le interesa a los demás, que no les gustas, que crees que piensan mal, sin tener ninguna evidencia de eso. Igualmente está en la parte de las falacias de control, donde sentimos una responsabilidad total con todo y con todo el mundo a cuestas. Y por supuesto, el razonamiento emocional, en donde así y como yo lo siento, entonces asumo que es verdad. Entonces, estos son algunos elementos de los torsionados que torturan la autoestima. Aquí lo importante es empezar a cambiarlos. De entrada, detectar en el momento
ese tipo de pensamientos e inmediatamente empezar a tener un debate racional sobre ellos. ¿Qué evidencias tengo respecto de esto que estoy pensando? ¿Por qué tiene que ser así? ¿En dónde dice que tiene que ser? De esta manera, como lo señala Albert Ellis, el impulsor de todo lo que es la terapia racional emotiva, menciona que podemos llegar precisamente a desechar ese tipo de pensamientos. Otro aspecto muy importante es a forjarnos expectativas realistas sobre nuestro desempeño. Esperamos, lamentablemente, y eso puede resultar un elemento que nos puede dañar. Tenemos que hacer lo que somos humanamente, pero no más. Aunque la perfección no es posible, como les puse aquí, mejorarse uno mismo debe ser una meta de toda la vida. Y toda la vida debemos tratar de... Si tuvimos afortunadamente modelos que parecían poder con todo y ser buenos en todas las esferas de la vida, es muy bueno, pero debemos saber precisamente que se esforzaron al máximo por hacerlo y que hubo momentos incluso en los que lamentablemente, pero se repusieron y volvieron a hacerlo. Todos somos proclives a fracasar. Fracasar en sí mismo no es malo. Tenemos definitivamente y buscamos el no tener errores, pero hay veces que fracasar nos deja un gran aprendizaje. El fracaso en sí mismo incluso tiene virtudes. Los héroes, como les puse aquí, son buenos, pero es seguro que aún ellos tienen sus problemas. Entonces, no tengamos miedo en caer, y como dicen los rusos, caer es opcional, pero levantarse es obligatorio. Y eso es verdaderamente lo importante. Enfatizar nuestras fortalezas. Así como una persona que tiene una autoestima baja está muy consciente o en extremo consciente de aquello que serían sus errores, también tenemos que empezar a buscar cuáles son nuestras fortalezas. Cambiar aquello que pueda ser cambiado. Algunas cosas pueden cambiar rápidamente de forma gradual y otras nunca, pero hay cosas que nosotros hemos desarrollado, que nos son heredadas y podemos cambiar nuestra actitud acerca de ellas, probar nuevas experiencias y determinar exactamente también en qué somos buenos. No somos buenos, sino excepcionales en algunas cosas y tenemos que descubrir cuáles son esas cosas. Muy interesante, sentirse bien haciendo sentir bien a otros. Y esto tiene varios elementos. Para empezar, la autoaceptación. Aceptarlos como son. Quien busque cambiar a los otros como uno quiere, pues definitivamente está enfrascado en una lucha en la cual definitivamente va a perder. Entonces, aquí positivamente de los demás, no pensar con miedo hacia los demás. Esto me lleva también, y muy importante, a un elemento fundamental en lo que es el talento social, que es aceptar cumplidos. Muchas cumplidos generalmente hacen que quien les dé cumplido incluso se sienta mal. Estoy descalificando el cumplido, pero también estoy descalificando a quien hizo el cumplido. Entonces, si no sé decir nada, con decir gracias es más que suficiente. Y es aprender precisamente a aceptar aquello. Aceptar un cumplido no me obliga a nada. Y por supuesto, tengo que ofrecerles cumplidos.
Reconocer aquellas cosas notables o destacadas que hacen los demás. Eso los hará sentir bien y a nosotros sentir bien. Un elemento también muy importante es tener autocompasión. Autocompasión es perdonarse a uno mismo, especialmente cuando cometemos errores. Como había dicho, los errores pues son parte de la vida. Quien no haya cometido errores pues es porque no ha vivido. Todos, absolutamente, los seres humanos cometemos errores, a veces más, algunas veces menos, algunas veces todos los días, pero eso no hace que valgamos menos. Cuando cometamos errores, tenemos que aprender a tener diálogos internos compasivos. Imaginemos que estamos hablando con nuestro mejor amigo que cometió un error. ¿Qué le diríamos a ese mejor amigo que cometió un error? ¿Cómo lo trataríamos? ¿Cómo tratamos de que ese mal momento que está pasando se pasara? Así es como tenemos que hablarnos. Y aquí en especial quiero puntualizar dos. Afortunadamente nosotros los que hablamos el español tenemos una ventaja muy importante, por ejemplo, sobre lo que es el inglés, específicamente en el verbo to be. El verbo to be en inglés es ser o estar. Cuando yo hablo conmigo mismo y me digo algo con soy, estoy hablando de una condición permanente. En cambio, si digo estoy hablando de un momento y una situación particular. Por lo tanto, los invito a que en estos diálogos compasivos, cuando sean cualidades positivas, nos hablemos en términos de soy. Y si cometimos un error, lo hagamos en términos de estoy, en este momento, en esta situación, en esta circunstancia, pero nada más. Y esto definitivamente nos ayudará. Otra de las cosas muy interesantes que se ha descubierto es aumentar las estructuras de poder, de alto poder, que son las que están viendo ustedes. Compárenlas con las acciones de poder antes de entrar, por ejemplo, hacer sentir confiados. Y es algo que se empezó a estudiar, por ejemplo, hacen los futbolistas cuando meten un gol. Y esta posición de poder tiene un efecto muy importante sobre nuestro. Las betaendorfinas que va a generar el ejercicio, entrenamiento de 20 a 30 minutos cada tercer día para muy importante. También es empezar a separarnos de los miedos. Tenemos que sentirlos, darle su espacio, que fluyan y que se marchen. Evitarlos no va a hacer que se vayan. Para que poco a poco dejen de tener esa influencia sobre nosotros. La autoafirmación, que significa respetar los deseos, necesidades y valores de uno mismo y buscar a partir de la asertividad. La asertividad es la expresión clara, directa de deseos
en una forma ni en la timidez o la pasividad, y mucho menos en la agresión. Esperamos decirlo y lo vamos a decir de frente. Y como menciono, gente, no de la gente. Una persona con baja autoestima, autoafirmarme, soy capaz de enfrentar y decir lo que quiero decir y antes de dormir, yo los invito a cosas buenas que han pasado en el día. Un recuento de 3 antes de dormir. Anótenlas en un cuaderno antes de dormir. 3 cosas. Lean al final de la semana lo que escribí, que los va a hacer sentir bien, porque les va a demostrar que hay cosas buenas. Otras sugerencias implica, bueno, identificarse, tener buenos modelos a partir de personas, libros, cosas retadoras todos los días. Muy importante, la ropa también tiene un... haga sentir bien, que nos dé confianza, nos hará automáticamente importantísimo. Hacer algo por alguien más me va a dar la confianza de que soy alguien útil. Actuar como si tuviéramos las cualidades que quisiéramos tener, porque nos pone precisamente en ese... Hacer una cosa a la vez. Cuando hacemos 2 cosas a la vez, lo más seguro es que retroalimentar, si las personas lo aceptan, nunca criticar, retroalimentar para que modifique su comportamiento y no regañar. Regañar es vomitar emocionalmente. Tomar ventaja de las oportunidades de aprendizaje que nos dan los demás que ya han pasado por esa situación. Un espacio arreglado, un espacio ordenado, un espacio limpio, va a hacer que nos sintamos bien. Aunque sean 15, 20 minutos todos los días, y van a ver que al final de un mes, cuando hagamos cosas buenas, recompénsense. Eso va a hacer que incremente la ayuda voluntariamente a otros para mejorar, compartir lo mejor de nosotros con los demás. Y bueno, 2 sugerencias. El primero es la autoaceptación. Aquello y estar dispuesto a aceptar a los demás como son y no compararnos con los demás. Hago énfasis en esto porque son los 2 elementos fundamentales que nos pueden ayudar a salir y tener una buena autoestima. Y bueno, hay 2 clases de personas en el mundo, aquellas que dicen ojalá y lo hubiera hecho y otras que dicen estoy contento por haberlo hecho. Recuerda que tú puedes tener lo que quieres, solo si crees en ti mismo. Muchas gracias, les agradezco su atención a este webinario y esperamos contar con su presencia nuevamente. Nos hacen los participantes en el webinario. Hemos visto que algunos de ustedes tuvieron problemas con la señal
Ofrecemos disculpas por nuestra parte, pero son eventos que están fuera de nuestro control. De todas maneras, les comento que a partir de lunes, este webinario fue grabado y lo podrán ustedes seguir, lo podrán ustedes escuchar, ver, reanalizar. Marco Rincón, buenas tardes, gracias por su pregunta. Marco nos dice, ¿cómo puedo ayudar en su autoestima a una persona que está en depresión? Algo que se puede hacer en términos de que revisamos se pueden aplicar directamente a las personas que están en depresión. Y aquí es importante señalar algo. Las personas deprimidas generalmente son personas que han aprendido a ser pesimistas. Se caracteriza por tres cosas en especial. Para empezar, esto me ocurre y me seguirá ocurriendo siempre, como algo universal. Personal, porque esto me ocurre solamente a mí porque yo soy la causa de este mal. Los optimistas tienen una pauta explicativa diferente. Me pasará como algo específico, por ejemplo, este evento negativo no destruye toda mi vida. Ejemplo de que esto ocurre. Joaquín, muchas gracias. Janet. Estar motivado o tener una autoestima elevada. Hará que yo tenga una mejor motivación. Los valores. Fijarme objetivos, por supuesto, es importante. Precisamente en ese sentido, fortaleciendo esa motivación. Pero es autoestima. Laura Llamas, buenas tardes. Precisamente con la pregunta anterior. Metas alcanzables. Para empezar, las metas difíciles. Una meta alcanzable es aquel tiempo no es tan fácil. Entonces, una meta yo debía y al mismo tiempo irla descomponiendo en pequeñas fases poco a poco. Esto es importante porque me va a dar un sentido de logro inmediatamente. He fijado cómo va avanzando. Joaquín, muchas gracias. De la gente efectiva. Efectiva, para empezar, el primer hábito es determinar aquello que queremos. Difícilmente puede determinar aquello que quiere ser. Las personas con baja, las personas deprimidas, seguramente están atoradas y no. Gracias. Miriam, buenas tardes. Es precisamente la que aparece en la pantalla. Findes.org, subsección webinario. Les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos
10 de enero a las 18 horas, estaremos transmitiendo el webinar Cómo motivar compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 40 minutos. Reciban deseos de bien todos ustedes y los suyos, y nos vemos el 10 de enero.